Bueno, listo, chicos. ¿Me confirman si están ahí en el chat, por favor? Ah, muy bien. En vista a ciertas filtraciones que tuvimos por ahí, vamos a priorizar un poco la parte de matemática en lo que es productos notables y factorización, ¿ya? Que es uno de los temas básicos dentro de matemática, así que vamos a hacer un pequeño repaso y, bueno, para aquellos que manejen los temas, les va a servir para ver si están en lo correcto en todo lo que han visto y para los que no, les va a servir para recordar ya. Así que estén atentos, les pido participación, por favor, y vamos, ¿ok? A ver, chicos. ¿Se acuerdan qué tal se llaman con factorización y productos notables? Bien, mal, más o menos, por ahí. A ver, chicos, vamos a iniciar entonces ya. Hay ciertas diferencias o ciertas cositas que es necesario que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes suelen cometer muchos de estos errores, ¿sí? A veces les dan expresiones de desarrollo como estos, en donde tienen que realizar el procedimiento correcto que es este, del de acá, ¿sí? Y ustedes hacen cosas como estas. Entonces es importante irles indicando esas diferencias, esos errores que van teniendo, ¿ya? Para eso, vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Un poco, a ver, ojo, un poco, ya tocamos el tema de factorización cuando vimos ecuaciones de primer y segundo grado, ¿no es cierto? Vimos un poquito por ahí que ya se fue tocando el tema. Sin embargo, les hago un repaso y les digo, a ver, no se olviden de lo siguiente. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué pregunta? Disculpe, ¿qué temas vamos a ver hoy? Productos notables y factorización vamos a ver el día de hoy, en estas 2 horas de matemática. Luego vamos a continuar con estadística, que nos falta ver medidas de dispersión con datos agrupados y no agrupados. ¿Sí? Eh, Dicho eso, entonces, a recordar los siguientes conceptos, ¿ya? Si ustedes tienen expresiones como estas, ¿sí? 6x al cuadrado. Esto ya les dije, pero para que les quede de 10, ¿sí? Primero, el numerito, siempre que tengan este tipo de expresiones, el número o la letra, lo que sea que esté al lado de la variable de estudio, si en este caso es un número, acá tengo la x, si está escrito junto así era porque estaba multiplicando, ya todos estábamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? A ese valor nosotros lo llamamos coeficiente. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les hablan de coeficientes, les están hablando de esto, de los términos que están al lado de las letras, de los números que están junto a las letras. ¿Sí? Atentos, chicos, por favor, ahí con el micrófono, Gabriela. Sí. Siguiente. A la letra la conocemos como variable o incógnita. Sí, ya saben esto ustedes, pero bueno, para, para aquellos que por ahí no estuvieron o no, o se les pasó por alto esto, ¿ya? Hago hincapié en esto porque vamos a ver mucho de factorización y necesitamos conocer estas expresiones, ¿ya? Y esto es el exponente, ¿sí? Ya. Ahora, dicho esto, recordemos otro tipo de mención o de cómo se habla en matemática. Por ejemplo, si yo les digo monomio, ¿qué significa? ¿Se acuerdan lo que era monomio? Sí, ¿se acuerdan que les decía, tenemos el monomio, tenemos un binomio, sí, tenemos un trinomio, tenemos un polinomio, ¿sí? ¿Qué era monomio? ¿Se acuerdan? Sí, no, más o menos, regular. Monomio, sí, monomio significa un término, exacto, un solo término. Es decir, si yo tengo algo como esto, yo tengo 2x, eso es un término, es un monomio.
Yo puedo tener 3xy al cuadrado. Eso es monomio, es un solo término. ¿Sí? Como tal, esto es un término, esto es un término. ¿Sí? Eso es un monomio, un solo término. Me van a decir, pero profe, aquí tiene uno, dos, debería ser un binomio. No, estos son componentes, son factores, pero en sí es un solo término porque está escrito todo junto. No hay nada que lo separe. ¿Sí? En cambio, en el binomio, que son dos términos, yo puedo tener, por ejemplo, el 2x más 1. ¿Sí? 2x más 1 son ya dos términos. Tengo un término unido con un signo más a otro término que en este caso es el 1. Eso es un binomio. ¿Sí? O puedo tener, por ejemplo, un 3xy cuadrado más y, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, no, no, sí. Sí. Ya. Eh, entonces, vamos a ver. ¿Sí? Trinomio va a ser tres términos. ¿Ya? Entonces voy a tener expresiones como, por ejemplo, voy a tener 3x cuadrado más x más 2, por ejemplo. Tres términos. ¿Sí? Y polinomio se utiliza para referirse a ¿qué? Un binomio o un trinomio también los puedo llamar como polinomio. Si el polinomio es algo para indicar de dos términos en adelante. Si tengo dos términos, puedo decir polinomio o binomio. Si tengo tres términos, puedo decir trinomio o polinomio. Si tengo cuatro términos, polinomio. Si tengo cinco términos, polinomio. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, dicho esto, también tenemos que recordar lo que son los términos semejantes. Yo ya les hablé de esto, pero tienen que estar al día con esto, ¿ya? Es decir, tienen que tener en mente lo que les voy a decir. Si les hablo de términos semejantes, ¿qué eran? ¿Se acuerdan los que ya vieron esta clase? O bueno, los que vieron que ya mencioné esto, porque mencioné por ahí que eran los términos semejantes. ¿Sí? Nadie. Los términos semejantes son términos, son expresiones matemáticas que tienen igual variable, es decir, tienen la misma variable, la misma letra, ¿ya? Y también tienen igual exponente, es decir, tienen el mismo exponente. Esos son términos semejantes, de expresiones que tienen la misma variable y el mismo exponente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, ¿qué pasa? Tienen la misma variable, es decir, la misma letra, es de x, y tienen el mismo exponente, este es de x al cuadrado y este es de x al cuadrado. Entonces son términos semejantes. Estos dos términos que yo tengo acá son términos semejantes. ¿Y por qué me interesa que sean semejantes? Porque se van a poder sumar y restar. ¿Sí? Es decir, yo solo puedo en álgebra sumar y restar. ¿Sí? Solo puedo sumar y restar términos semejantes. Si no son términos semejantes, no puedo ni sumar ni restar. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, acá yo no puedo hacer 2x más 1 y poner 3x. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Este tiene acá una x y este no tiene nada. Entonces no se puede realizar una operación entre esos dos. ¿Ya? Listo, ahora sí. Mucho bla, bla, bla. Pasemos a ver lo que era un binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan lo que era un binomio al cuadrado? Primero, binomio, dos términos. Al cuadrado significa que tiene exponente 2. Se acabó. ¿Qué me está diciendo binomio al cuadrado? Dos términos que están al cuadrado. Se terminó, así que tienen exponente 2. Entonces, el binomio al cuadrado como fórmula, sí, bueno, como concepto me dice que yo tengo dos términos, puedo poner a más b o puedo poner si quieren x más y, es lo mismo, ¿sí? Yo tengo dos términos juntos, ya sea sumados o restados, ya vamos a ver eso, que están elevados al cuadrado, ¿ya? Eso es un binomio al cuadrado. ¿Qué significa que esté así, que esté elevado al cuadrado? Ahí está la anterior.
¿Ya? ¿Puedo pasar? Me avisan si ya puedo pasar. Me avisan si ya puedo pasar o no. Ya. Atentos, por favor, a estos temas que les vamos a mandar, ¿sí? Por ahí andan ya mandando fotos en el grupo y hay ejercicios que son productos notables. Lógica matemática también ya vamos a ver, ¿sí? Eh, Listo, entonces. Es importante que lo que es productos notables y todo lo que es factorización les quede claro. ¿Por qué? Porque son temas bases que luego les va a servir para resolver la pregunta que mandaron ahí en el grupo que les ponen unas cosas con raíces, que son propiedades de potencia, ¿sí? Pero es importante que vayan conociendo los conceptos bases. Pues a ver, eh, bueno, sabemos que esto es un binomio al cuadrado. ¿Qué significa que esté este paréntesis al cuadrado? Significa que este exponente está afectando a todo lo que está adentro. Y para mi mala suerte, en este caso, lo que está adentro una, es una suma, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que escribir x más y por x más y, siguiendo el principio de potencia. Porque, a ver, si ustedes tenían en potencias 2 al cuadrado, ¿a qué es igual 2 al cuadrado? Díganme ustedes. 2 por 2. Ya, es 2 por 2, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el concepto de eso? Significa que yo tomo la base y la multiplico por sí misma la cantidad de veces que me diga el exponente. Ojo, no es hacer este 2 por este 2. No, cuidado. Toman este término y multiplican por este mismo término el número de veces que les diga el exponente. En este caso me está diciendo 2 por 2, entonces por eso es 4. ¿Ya? Si a ustedes les dicen, por ejemplo, 2 al cubo, ¿sí? Si les dicen 2 al cubo, esto no va a ser 6. Cuidado, ¿por qué? Porque no van a ser 2 por 3, ¿sí? ¿Qué les dice que hagan las potencias? Las potencias les dice que van a tomar esta base y se va a multiplicar por sí misma el número de veces que me diga el exponente. Entonces acá me dice multiplica el 2 3 veces, me dice. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Estamos claros con esto de potencia? Sí, Ya. Entonces, déjenme, solo estoy viendo una pequeña orden que me dio el profe Olger. Eh, bueno, entonces, tenemos claro eso, ¿no es cierto? Por eso es que acá yo tengo toda esta base elevado al cuadrado. ¿Qué me está diciendo? El mismo principio de potencias. Tomo esta base, ¿sí? Tomo esta base y la multiplico por sí misma 2 veces. Entonces me queda x más y por x más y. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para no... Ahora, una vez que yo ya expresé esto, lo que tendría que hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Es decir, yo tendría que acá venir y decir, a ver, este primer término va a tener que multiplicarse con todos los que estén en el otro paréntesis, es decir, va a tener que multiplicarse con ese x y va a tener que multiplicarse con ese y. Listo, acabé de multiplicar este término por todos los de acá. Ahora voy a tener que tomar este término y multiplicar por todos los de acá. ¿Sí? Y después voy a tener que ver términos semejantes. Es decir, si ustedes resuelven esto de manera normal, sí, que es lo que le estoy haciendo ahora, les va a quedar que el x más y elevado al cuadrado ha sido igual a ¿qué?
voy a hacer esa multiplicación. X por X me va a dar X al cuadrado. X por Y me va a dar X. Y, del otro lado me va a quedar Y más Y por X y más Y al cuadrado, ¿no es cierto? Este es el resultado de haber multiplicado lo que está arriba, nada más. ¿Sí está claro eso? Sí, no, no, sí. Sí, profe. Ya. Ahora acá ustedes toman términos semejantes. Pregunto, de aquí, ¿cuáles son términos semejantes? ¿Hay términos semejantes o no hay términos semejantes en esto que escriben? Entre X y YX. Exacto, estos dos son términos semejantes. Sí, tengo XY y YX, que da lo mismo que tener XY porque se están multiplicando estos dos, ¿sí? Entonces, si yo resuelvo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que X más Y elevado al cuadrado resulta que es igual a X al cuadrado más 2 veces XY más Y al cuadrado, ¿sí? Este sería el proceso normal de resolución, ¿sí? Poner los paréntesis, ir dándome cuenta de esto por esto, tomar términos semejantes y sacar esto, ¿sí? Pero los productos notables nos dicen lo siguiente, nos dicen, a ver, para ciertas expresiones ya dadas o expresadas de una cierta manera, esto siempre va a ser igual a la siguiente regla. Eso les dice un producto notable, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vienen acá, les voy a borrar esto, ¿sí? ¿Les puedo borrar esto? Esto era simplemente como que una explicación de cómo se resuelve normalmente. O les dejo ahí. Bueno, a ver, les dejo ahí. Lo que nos dice el producto notable o la regla del binomio al cuadrado, que es lo que estamos estudiando ahora, me dice que si tú tienes dos términos que se están sumando y estos dos términos que se están sumando están al cuadrado, eso va a ser igual al primer término elevado al cuadrado. Como el signo es más, todo lo de acá va a ser más. Entonces vas a tener más y vas a hacer 2 por el primer término y por el segundo término y vas a tomar el segundo término y también lo vas a elevar al cuadrado. Me dice esta regla, ¿sí? Que es lo mismo que vimos acá. Me dice ahora, si tienes dos términos que se estén restando y elevados al cuadrado, lo que vas a hacer es lo mismo, pero vas a ir alternando los signos. Vas a poner al primero positivo, es decir, pones el primero al cuadrado positivo. El siguiente va a ser negativo, entonces va a ser menos el doble producto del primer término por el segundo. Entonces, a ver, ya puse más, puse menos, ¿qué me toca? Me toca otra vez un más. El segundo término al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que me dice lo de binomios al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo expresiones escritas de esta forma, eso siempre va a ser igual a esto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ya? Si a mí me dicen, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Todo esto de acá es la manera tradicional de cómo se resuelve. El producto notable nos acorta este procedimiento de estar buscando términos semejantes y nos da directamente cómo se puede escribir. ¿Sí? Si yo tengo el siguiente producto notable, tengo y menos 3 al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué me dice que haga la regla? Me dice que todo esto va a ser igual, y le escribo acá para ahorrarme espacio, va a ser igual a qué. Me dice, tomas el primer término, ¿sí? Y lo elevas al cuadrado. Entonces, a ver, acá, ¿cuál es el primer término? La y, ¿no es cierto? Entonces, tomo el primer término que es y lo elevo al cuadrado. Después me dice, a ver, si tienes acá un signo menos, tengo un signo menos. Si este ya era positivo, el siguiente debe ser negativo, me dice, menos. ¿Qué me dice? 2 por el primer término y por el segundo término. Pues acá hago lo mismo, menos 2 por el primer término que es y por el segundo término que es 3. Entonces 2 por y por 3. Después, ¿qué me dice? Me dice, vas a poner un más. Entonces voy a poner más. Y me dice, el siguiente término al cuadrado, es decir, el y al cuadrado, en este caso, acá es el 3, ¿no es cierto? El segundo término, entonces más 3 al cuadrado, ¿sí? Resulta que esto ha sido igual a y cuadrado
menos 6y más 9. Y se acabó. ¿Sí? Lo único que hice acá fue, como todo está escrito junto, se puede multiplicar. 2 por y, 2y por 3, 6y. ¿Ya? ¿Estamos claros con lo que es el binomio al cuadrado? Sí, no. ¿Estuvo fácil o no estuvo fácil? Para pasar a otro Sí, caso. profe. O bueno, ver un ejemplo de esto. ¿Quieren ver otro ejemplo de esto o podemos pasar al siguiente caso? Está muy fácil esto. ¿Pasamos al siguiente caso o quieren un ejemplo? Hablen, chicos, pongan en el Sí, chat. otro Profe, pongan un ejemplo. ejemplo. Ah, ya, Profe, otro listo. ejemplo. Vamos a un ejemplo. A ver, por ejemplo, les dice que un físico de SpaceX quiere desarrollar los cálculos para el despegue de un cohete. Sin embargo, la expresión necesitada se encuentra simplificada, por lo que le pide a su asistente que desarrolle la expresión. Indique cuál es la respuesta correcta si la expresión es de esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces quieren desarrollar esta expresión. Y resulta que esta expresión es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Tenemos esto de acá y esto de acá, todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Lo resolvemos solos, dice. A ver, entonces, solitos, ¿cuál va a ser la respuesta de este binomio al cuadrado? ¿La opción A o la opción B? Ya, por ahí me dicen la opción B. ¿El resto? ¿El resto tiene dudas de cómo se resuelve o no? ¿Sí tienen dudas o sí pudieron hacer? Sí, recién entro a la clase, me dice. Ya. Entonces, a ver, voy a resolver esto, ¿ya? Les dice que tienen un binomio al cuadrado, entonces seguimos la propiedad que vimos antes, ¿ya? Bueno, el concepto que vimos antes. Que si yo tengo un binomio al cuadrado, como este es el caso, 2xy más z elevado al cuadrado, tengo. Este viene a ser el primer término, ¿sí? Y este viene a ser el segundo término. El concepto me dice que todo esto va a ser igual a ¿qué? Les escribo acá más abajito. Va a ser igual a ¿qué? Al primer término, que el primer término es 2xy. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Como tengo un signo más, todo va a ser positivo. Entonces, ¿qué pongo? Más. Y la propiedad me dice, a ver, vas a multiplicar 2 por el primero, ¿sí? Por el primer término y por el segundo término. Entonces voy a hacer 2 por el primer término, que es 2xy, y por el segundo término, que es z. Y después la propiedad, bueno, la definición me dice que voy a tomar más el segundo término y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Ahora, este exponente que está acá afecta a todos, pero es distinto a lo que yo tengo acá, porque a ver, yo acá tengo dos términos elevados al cuadrado, entonces por eso tengo que hacer todo este proceso. Acá yo solo tengo un término, ¿sí? Tengo un solo término aquí adentro, entonces este exponente va a afectar a cada uno individualmente, es decir, voy a hacer 2 al cuadrado, x al cuadrado y y al cuadrado. Sí, porque tengo un solo término acá, este exponente afecta a cada uno de los que está ahí individualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. X al cuadrado, y al cuadrado, y acá me va a quedar más 4, x, y, z, más z al cuadrado. ¿Sí? Siendo la respuesta en este caso la opción 2, ¿sí? O la opción B de bebé. ¿Ya? ¿Por qué no era la opción A o la 1? Porque este no tenía acá la letra Z y nosotros vemos que tiene la letra Z. ¿Ya? ¿Está claro eso? Pequeña aclaración. Sí, pequeña aclaración. Propiedad de potencias. Si yo tengo una base
Si yo tengo una base elevado a un exponente y todo esto elevado a otro exponente, la propiedad me dice que yo tomo la base y ¿qué hago? Multiplico esos exponentes. ¿Sí? Es por eso que en el ejercicio de acá, si esto es como una aclaración, yo tengo x elevado a la 1. Si eso se eleva al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? X al cuadrado, por eso tengo aquí x al cuadrado. Sí, acá el y también está elevado a la 1. Se multiplica por el 2 porque está elevado al cuadrado y me queda x, y al cuadrado, que es lo que vimos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Les quedó dudas? Sí, está claro entonces. Todo bien, ya. Pasemos al siguiente entonces, ¿ok? A ver, ¿quieren pasar al siguiente caso? O si les parece, quieren que resuelva uno de los ejercicios que mandaron al grupo. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Uno de los del grupo. Ya. A ver, entonces, hagamos el primero que mandaron. ¿Ya? Esto es solo como un dato extra nada más. ¿Ya? A ver, si lo que usted vea mejor dice. A ver, vamos a hacer uno de los que mandaron al grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va de la mano con lo que estamos viendo de propiedades medianamente. Les dice, encuentra el valor resultante de reducir la siguiente expresión operando con potencias, les dice, ¿ya? Ojo, potencias. Y les da el siguiente ejercicio. Les dice que tienen 2 elevado a la raíz enésima de 4 elevado a la n más 2. ¿Ya? Y esto les dice que se está multiplicando por otra raíz enésima de 2 elevado a la n menos 4. ¿Ya? Quiero resolver eso. Así, ¿y ahora qué hago? Vamos a ir siguiendo las propiedades de potencias. ¿Ya? Y me interesa que vayan viendo las propiedades de potencias porque las van a usar en productos notables, en factor común, que es un caso de factorización. ¿Ya? A ver, las propiedades les dicen qué hacer cuando tienen algo parecido. Nada más. ¿Sí? No se hagan mucho lío con eso. Entonces, dentro de las propiedades están las clásicas, las básicas, las que siempre van a estar presentes en algún ejercicio, que es, por ejemplo, si ustedes tienen un término, si una base elevado a un exponente, que multiplicado a la misma base, pero elevado a otro exponente, ojo, multiplicado, ustedes pueden copiar la base y sumar los exponentes. Es una propiedad. Pueden verla escrita así o pueden verla escrita como x a la n por y, perdón, por x a la m, ¿sí? Yo simplemente usé la letra A, puede estar cualquier otra letra ahí, puede estar la P, la Q, la R, lo que sea. ¿Ya? Las propiedades funcionan de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Qué significa? Que si yo tengo algo como esto, puedo escribirlo de manera más corta así, o que si tengo algo corto como esto y yo quiero escribirlo de manera un poquito más larga, lo puedo escribir de esta forma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, no, no, sí. Ya. Sí. Ahora, otra propiedad me dice lo siguiente. Me dice, si tú tienes, voy a escribirlo de manera de, si ustedes tienen algo como esto, una base elevado a un exponente que es una fracción, esto es igual ¿a qué? A una raíz, ¿sí? A una raíz de base A, ¿sí? Donde el denominador, es decir, esto que está acá abajo, viene a ser el índice. ¿Ya? Les voy a poner esto acá para que les quede medio parecido al ejercicio. Voy a poner elevado a la m, donde el denominador es el índice del radical.
¿sí? Y el numerador de esa potencia viene a ser la potencia dentro del radicando, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? De igual forma, si yo tengo una potencia con una fracción, la puedo escribir como raíz. Y si tengo una raíz, yo la puedo escribir así como una potencia de fracción. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, pilas chicos, verán que comenten ahí, pongan sí, no en el chat para ver si están, si siguen ahí o ya se me fueron. Ahora, otra propiedad, una que yo ya les dije. ¿Sí? Si ustedes tienen una base elevado a un exponente y eso elevado a otro exponente, lo que hacen es copian la base y multiplican los exponentes. ¿Ya? Dice, profe, ¿sí le puedo mandar al grupo otras preguntas para resolver en clase? Sí, manden las que ustedes quieran, chicos, no hay problema con eso. A ver, dicho eso entonces, veamos. Solo con estas tres propiedades vamos a ver si ya podemos resolver esto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer primero? A ver, podemos hacer lo siguiente. Esto que está escrito como raíces, podemos escribirlo así, como si fuese una potencia. ¿Ya? Entonces, muy atentos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Al 2 lo voy a dejar ahí tal cual como está. ¿Sí? El 2 está multiplicando a toda esta expresión. Entonces, esta expresión de acá es una raíz. Voy a escribirlo así como si fuese una potencia, es decir, solo elevado al algo sin raíz. ¿Ya? ¿Cómo hago entonces? Significa que estoy parado acá, tengo algo que es una raíz y quiero escribirlo de esta manera. ¿Qué me dice que haga? Me dice, a ver, lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Lo que está dentro, la base que está dentro, lo vas a escribir acá igual, como una base. ¿Sí? Entonces me fijo acá en esta raíz y digo, a ver, ¿cuál será la base en esta raíz? ¿Qué número es la base en esta raíz? 4. El 4. Muy bien, el 4, ¿no es cierto? El 4 es como si fuese acá la A, ¿no es cierto? Se ven que se ve muy parecido a lo que está acá, solo que por ahí con unos numeritos más, nada más, ¿ya? Entonces, esto va a estar multiplicado, ¿por qué? Por 4. Pero a ver, la propiedad me dice, ya escribiste la base y eso vas a elevarlo a un exponente que es una fracción. Entonces, este 4 va a estar elevado a un exponente, que es una fracción. Entonces, voy a tener un numerador y un denominador acá, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo de la fracción? Fácil. La propiedad, ¿qué me dice? A ver, la propiedad me dice, a ver, fíjate en esto y me dice, ojo, si adentro tenía un exponente, ese exponente va arriba. ¿Sí? Si dentro de la raíz de esa base tenía un exponente, eso va arriba de la fracción. Entonces, arriba va a ir, ¿qué? Este estaba dentro de la raíz y tenía un exponente ahí, que es n más 2. Entonces, yo puedo poner acá n más 2. ¿Sí? Porque es lo que me dice que haga la propiedad. Y me dice, ojo, la raíz tiene un índice. Ese índice va abajo en el denominador, me dice la propiedad. ¿Sí? Entonces, esta raíz tiene un índice que es de n, que va a ir abajo. Ya. ¿Está claro cómo pasamos de tener esta expresión a tener esto? Sí. Ya. Sí. Voy a hacer lo mismo acá. Sí, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Podría repetirme, dice, ya, con todo gusto. ¿Qué parte quieres que te repita? ¿Qué parte no te quedó clara? Sergio. Del principio, pero ¿de qué principio? ¿Desde que escribimos las propiedades o desde dónde? ¿O cómo convertimos este numerito así con raíz en algo como esto? ¿A eso te refieres? Ya. Mira, voy a repetirlo haciendo la conversión de este numerito, ¿ya?
¿Parece? Que es lo mismo, es una raíz, quiero escribirlo sin la raíz, ¿ya? Entonces me fijo en las propiedades, estas son propiedades de acá, ¿ya? Propiedades de potencias. Ojo, yo tengo una raíz, ¿sí? Voy a escribirlo de esta manera. Recuerden, otra vez, repito, las propiedades puedo ver esto y expresarlo de esta manera, o puedo tener algo como esto y expresarlo de esta forma. Sí, en este caso me voy a basar en esta propiedad nada más. ¿Por qué? Porque es la única que tiene una raíz. ¿Ya? Entonces me fijo. En la raíz yo tengo el radical, el índice, el radicando, y bueno, ese puede estar elevado a un exponente o no, ¿verdad? Y eso se puede transformar ¿en qué? En una base elevado a un exponente, que en este caso el exponente es una fracción. ¿Estamos claros hasta ahí? Ana, Sergio, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, no. Ya, Siemens, listo. Entonces, voy a transformar esto usando la propiedad. ¿Ya? ¿Qué hago? Me fijo, la propiedad me dice lo que está dentro como base elevado a algo, vas a escribirlo acá solita. Entonces me fijo en este término de acá. ¿Qué está adentro como base elevado a la algo? Está el número 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Escribo solo el número 2. Eso me dice la propiedad. Lo que estaba acá adentro lo escribes así solito. ¿Ya? Entonces escribo, todo esto estaba por 2. Y me dice, está solito, pero está elevado a un exponente que es una fracción, me dice. Entonces ese 2 va a estar elevado a un exponente que es una fracción. ¿Ya? ¿Y esa fracción qué tiene? Tiene un numerador y un denominador. Me interesa saber cuáles son los numeradores y cuáles son los denominadores. Entonces la propiedad me dice, a ver, ojo, como ya lo estás escribiendo de esta manera, me dice, arriba en el numerador de esa fracción, debes poner a lo que estaba elevado dentro de la raíz. ¿Sí? Me dice, es m. Entonces acá voy a poner m, que es lo que estaba elevado dentro de la raíz. Acá, ¿a qué estaba elevado ese 2 dentro de la raíz? Estaba elevado a n menos 4. Entonces arriba va a estar n menos 4. ¿Ya? Ya tengo la parte de arriba, me falta el denominador, ¿no es cierto? Lo de abajo. Entonces la propiedad me dice, a ver, ojo, el denominador, y lo que vas a poner abajo en esa fracción, es el índice de esa raíz. Sí, recuerden que el índice de la raíz es lo que les da, si es raíz cuadrada, raíz cúbico, el índice es esto, ¿no es cierto? Es el numerito pequeño que está aquí en la raíz. Sí, en este caso escrito con la letra n, por eso va acá n. Pero me dice que es el índice, entonces yo vengo a esta raíz y veo cuál es el índice. Y veo que es una letra n. Entonces acá abajo voy a poner n. Y ya está. Esto que estaba como una raíz lo escribí así como un exponente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Ya, ¿les quedó claro hasta ahí? Entonces, Ana y Sergio, ¿les quedó alguna duda? Ana ya me dijo que no, que está todo claro. Sergio, ¿alguna duda? ¿Quedó ahí sí claro cómo transformamos eso? Ahí en el chat puedes poner, sí, profe, ya quedó claro, o no, profe, no quedó claro. Bueno, ahora, nos interesa seguir resolviendo esto, ¿ya? Y si se dan cuenta, todo se está multiplicando, ¿ya? Todo se está multiplicando, está 2 por 4 y 4 por 2, cada uno, bueno, con su exponente, ¿ya? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, podría aplicar esta propiedad. La propiedad me dice, si hay cosas que se están multiplicando, siempre y cuando sean la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. ¿Acá tengo la misma base en todos? No. Tengo la misma base en este término, que es el 2, que estaría elevado a la 1, por eso no se escribe. Tengo este 2, que está elevado a todo esto de acá, pero acá tengo 4. No es la misma base. Pero yo puedo reescribir distinto al 4. ¿Por qué? Porque todo término se puede escribir en base a sus factores, ¿ya? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 9, ¿sí? Escrito de manera exponencial,
9 es lo mismo que tener ¿qué? 3 al cuadrado, ¿no es cierto? 3 al cuadrado me da 9. Entonces da lo mismo que yo escriba el 9 o que yo escriba 3 al cuadrado. A fin de cuentas es lo mismo. ¿Sí? O por ejemplo, si yo tengo 25, ¿qué pasa? Puedo tener escrito 25 o de manera exponencial puedo tener escrito 5 al cuadrado. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Está claro eso? Que es lo mismo escribir 25 o 5 al cuadrado o 9 al 3 al cuadrado o 4 escribir como 2 al cuadrado. ¿Está claro eso? Muy bien, sí, me dice. Entonces, si yo tengo 4, yo podría escribir en vez del 4, ojo, en vez del 4, 2 al cuadrado, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a tener 2 por, y ojo con esto, al 4 lo voy a escribir así, de manera exponencial. ¿Ya? Es decir, al 4 lo voy a escribir como, y voy a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque estoy descomponiendo cómo escribo esto. ¿Sí? El 4 sería como tener 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es decir, en vez de escribir así el 4, yo lo escribo como 2 al cuadrado, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero ojo, este 4 que está aquí encerrado en este cuadradito o en este rectangulito verde, estaba elevado a un exponente. Entonces yo acá el 2 elevado al cuadrado, que es el 4, ¿sí? Que es lo que está en este rectangulito verde, también va a tener que estar elevado. Entonces voy a copiar eso, ¿sí? Me va a quedar que esto, sí, me va a quedar que esto también tiene que estar elevado, en este caso, a lo que era n más 2 sobre n. Y todo esto estaba por 2 elevado a la n menos 4 sobre n. ¿Ya? Pregunto, ¿está claro cómo pasamos de tener esta expresión a tener esta expresión? ¿Sí o Sí. no? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué otra propiedad puedo usar? Si se fijan acá, yo tengo lo mismo que esto. Tengo una base elevado a un exponente y todo esto elevado a otro exponente. Si se fijan, tengo una base elevada a un exponente y esto elevado a otro exponente. Es lo mismo, tengo una base elevado a un exponente y todo esto elevado a otro exponente. Entonces la propiedad me dice, ojo, si tienes eso vas a copiar la base y a multiplicar esos dos exponentes. Entonces voy a aplicar esta propiedad. Es decir, acá yo voy a tener 2 por 2, ¿sí? Que es la base, y lo que hago es multiplico este 2 por lo que está acá arriba. Es decir, me va a quedar 2, ¿no es cierto? Por n más 2, que es todo lo que está arriba, ¿no es cierto? Me quedaría algo como esto. ¿Sí estamos claros con eso? Y todo esto multiplicado por el 2 elevado a la n menos 4 sobre n. ¿Está claro lo que hicimos? Sí, Ya. ¿Qué hago ahora entonces? Ya tengo la misma base. Ahora sí ya se cumple esta propiedad. Todos son la misma base. Tienen distintos exponentes. ¿Qué hago? Copio una misma base y sumo sus exponentes. Entonces todo esto va a ser igual a ¿qué? A tener un 2 grandote y arriba a tener 1 más, ¿no es cierto? 1 más 2 n sobre... A ver, les voy a explicar esta parte para no hacer mucho entraste acá. A ver, esta partecita de acá que les voy a señalar con naranja. ¿Ya? Esta partecita de acá. Tengo 2 que multiplica a n más 2 sobre n, ¿no es cierto? Esto, si yo lo voy desarrollando, el 2 está multiplicando a esto, está multiplicando a esto, sería como tener 2 de n más 4, todo esto dividido para n, ¿no es cierto? ¿Está claro? sí, Ya. Entonces yo vengo acá y me va a quedar 2 de n más 4 sobre n, más esta partecita de acá que es n menos 4 sobre n. ¿Sí?
¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar estos términos. ¿Cómo sumo estos términos? Tengo 1 más 2n más 4 sobre n. Si recuerden, este 1 está sobre 1, pero no se escribe, se sobreentiende, porque algo dividido para 1 no me altera en nada. ¿Sí? Más n menos 4 dividido para n. ¿Cómo sumo esto? Mínimo como múltiplo, ¿no es cierto? Busco todos los denominadores, en este caso veo que, bueno, este como es 1 no me interesa, no me cambia nada. Me fijo en estos que son n, ¿no es cierto? Como ambos tienen n, tomo como mínimo común múltiplo n, ¿sí? ¿Y qué hago? N dividido para 1 me da a n, por lo de arriba me queda n. Copio el signo en este caso que es más, divido. N dividido para n me da a 1. Por lo de arriba me va a quedar lo mismo, me va a quedar 2n más 4. Copio el signo que es más y hago otra vez, ¿no es cierto? N dividido para n que me da 1 y por lo de arriba me queda lo mismo, n menos 4. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Y acá puedo aplicar términos semejantes, por eso les decía, es importante recordar lo que son los términos semejantes. ¿Qué va a pasar acá? Más 4 con menos 4 me da 0, ¿sí? Y acá n más 2n me va a dar 3n y más n me va a dar 4n. Entonces todo esto ha sido igual a 4n sobre n. N con n se va y resulta que la suma de toda esa fracción queda 4. ¿Sí? Es decir, todo esto que está acá resulta que sumado me da 4. Entonces, me quedó de todo eso un 2 elevado a la 4. ¿Sí? Y 2 elevado a la 4 es hacer 2 por 2 por 2 y por 2, ¿no es cierto? Que me da 16. Y llegamos a la respuesta. ¿Sí? La respuesta en ese caso era la opción A. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Profe, ¿sí puede explicar de nuevo desde la parte en donde desapareció el 2? Habían 3 2. Esta partecita de acá. Ajá, Usamos la primera propiedad. Todo esto se está multiplicando, ¿no es cierto? Pues la propiedad me dice, si tienes algo que se está multiplicando y es la misma base, si vemos que acá es la misma base multiplicándose, la propiedad me dice, si es la misma base, o sea, si es del mismo término, copias de esos términos que se repiten, copias de una sola vez y sumas sus exponentes. Entonces acá tengo 2, 2 y 2, que es lo mismo, están elevados a distintos exponentes, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Copio una sola vez estas bases, el 2, y sumo sus exponentes. Sumo acá el 1, acá todo esto, sí, por eso puse más de esto, y más este exponente que sería esto. ¿Sí? ¿Ahí está claro? sí, gracias. Ya. Con eso llegamos al resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Parte clave para poder resolver esto, saber reconocer las propiedades. ¿Sí? Reconocer las propiedades y bueno, saber teoría de escuela, mínimo como múltiplo y ese tipo de cosas. Sí, que bueno, con letras quizá lo vieron en octavo curso. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí, ya? ¿Podemos continuar entonces con productos notables? Profe, sí podemos resolver un ejercicio que mandé al grupo, el último sobre volumen. Eh, de volumen. ¿Y cuál es de volumen? No encuentro ninguno que diga volumen.
Si puedes, reenvíalo ahí al grupo para ver ahora, porque el último que me sale es que respondieron ya algunas, se están respondiendo ahí entre ustedes algunas preguntitas. Pero bueno, en lo que envías vemos otro caso de producto notable, ¿ya? Pero no encontré ninguno de volumen, que diga volumen. A ver, chicos. Entonces, ahí estamos. Continuamos con otro caso de productos notables, ¿ya? En este caso vendría a ser binomio al cubo, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que era el binomio al cubo? Sí, no, no, sí. Ya elevado al 3, me dice. A ver, binomios son dos términos, ¿sí? Al cubo, ¿qué significa? Significa que voy a tener algo elevado a la 3, ¿sí? Entonces, a ver, atentos a lo siguiente, ¿ya? Al igual que con el binomio al cuadrado, el binomio al cubo se resuelve de una manera bastante similar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a tener algo como esto, por ejemplo, van a tener x más y, esto es como un ejemplo general nada más, al cubo, ¿sí? Dos términos elevado al cubo, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hicimos antes, esto sería como tener la base tres veces, ¿no es cierto? Sería como tener x más y por x más y por x más y. Entonces el método de resolución sería hacer este paréntesis por este paréntesis y ese resultado de esos dos por este paréntesis. Esa sería la manera tradicional de resolver, ¿sí? O podrían hacer, como tienen acá dos paréntesis iguales, podrían hacer que esto es uno de los paréntesis está dos veces multiplicado por el otro paréntesis, ¿sí? Como esto ya saben que es un binomio al cuadrado, el resultado de eso lo multiplican por esto. Cualquiera de las formas está bien, ¿sí? Pero nos dan un método como tal o una propiedad como tal dentro del binomio al cubo. Nos dicen que si yo tengo dos términos que se estén sumando y todo esto elevado al cubo, esto va a ser igual a ¿qué? Atentos, al primer término al cubo, como es más, todo va a ser más, entonces va a ser más tres veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más tres veces el primer término por el segundo término ahora elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. ¿Sí? Y si tengo un signo menos, exactamente lo mismo, solo que, a ver, si tengo el signo menos, lo único que va a cambiar es que voy a ir alternando los signos. Es decir, el primero va a ser positivo, el segundo en este caso va a ser menos 3x cuadrado y, otra vez va a ser positivo, y después otra vez negativo. ¿Ya? Es muy parecido al binomio al cuadrado, solo que ahora voy a tener un poco más de términos, pero se sigue el mismo principio. ¿Ok? Como ejemplo, a ver, si tenemos algo como esto. Déjenme poner aquí ejemplo. Si tenemos, a ver, algo como esto. Tenemos x al cuadrado más 2 elevado al cubo. Pregunto primero que nada, ¿esto es un binomio al cuadrado? ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí, ¿por qué? Porque tengo dos términos elevados al cubo. ¿Ya? Como este signo es más, todo va a ser positivo. ¿Qué hago? Sigo esto, sigo la reglita de oro, ¿no es cierto? Me dice, toma el primer término, si toma el primer término, y elévalo al cubo. ¿El primer término cuál es? X al cuadrado. Entonces, paso a paso les voy a hacer, ¿ya? Tomo el primer término que es de x al cuadrado y lo elevo al cubo. Más
Me dice, ahora vas a hacer el triple producto, ¿sí? O es decir, por 3, ¿sí? Vas a hacer por 3 el primer término, pero ojo, el primer término lo vas primero a elevar al cuadrado. Y eso multiplicado por el segundo término tal como está. ¿Sí? Eso me dice esta partecita. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Más el triple producto del primer término. En este caso, mi primer término es x al cuadrado. Y a eso le tengo que elevar al cuadrado. Entonces, el primer término es x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, y todo esto por el segundo término, que en este caso es 2. ¿Ya? Después me dice que haga lo mismo, más por 3 el primer término, y por el segundo término, pero elevado al cuadrado. Entonces, a ver, voy a hacer más 3 por el primer término, que es x al cuadrado, y me dice, toma el segundo término y elévalo. El segundo término es 2. Entonces, todo esto por 2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué me dice? Por último, vas a hacer más el segundo término elevado al cubo. Entonces, más, en este caso, el segundo término es 2 elevado al cubo. Es decir, sería 2 elevado al cubo. Me queda en total, entonces, ¿qué? Acá esto ya vimos, era una propiedad, ¿no es cierto? Esto elevado a otro exponente se multiplica. Entonces, esto sería lo mismo que tener que x a la sexta más, acá sería 3 por 2, queda 6. Y acá x al cuadrado elevado al cuadrado se multiplica, entonces me queda x a la cuarta. Acá me va a quedar más 3 multiplicado por todo esto, ¿no es cierto? Pero acá tengo 2 al cuadrado, que sabemos que va a dar 4, ¿no es cierto? Entonces 4 por 3, 12, x al cuadrado y todo esto más 2 al cubo, que 2 al cubo va a dar 8. ¿Sí? Y se terminó. Ahí está ese binomio al cubo resuelto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, no, no, sí. Hablen, chicos. Sí, más o menos. Ya. ¿Qué parte no les quedó muy claro? Pues a estarse acostumbrando más o menos a los cálculos otra vez. ¿Ya? Ahora, ustedes solitos, a ver, ¿cuál será la respuesta? ¿La opción 1 o la opción 2? Solitos, a ver. ¿La opción 1 o la opción 2? ¿Sí están ahí, chicos, haciendo o no? Sí, Ya. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ya, la primera no es, dicen por ahí.
A ver, dice que un arquitecto necesita comprar perfiles para la estructura de una placa. Tras ciertos cálculos de cuentas, se da cuenta que necesita 3 perfiles IPN con estructura de 2x más 3, todo eso elevado al cubo. ¿Sí? El distribuidor de los perfiles le pide que se desarrolle la expresión, pues así le es más fácil despachar el producto, indique la opción correcta. ¿Ya? Entonces lo único que tienen que hacer es resolver esto, resolver el binomio al cubo. Si les dice que tienen 2x más 3 elevado al cubo. ¿Ya? Es un binomio al cubo. No voy a resolver nada. ¿Sí? Simplemente, ¿qué les dice esto del binomio al cubo? Si el signo que está ahí es más, todo es positivo. Si es menos, se va intercalando. Más, menos, menos. Acá el signo es positivo. Por ende, el resultado tiene que ser todos positivos. La opción B me da que tiene signos negativos. ¿Podrá ser la respuesta? No. Por ende, la respuesta es la opción A. Sin necesidad de hacer un cálculo. Sí, bastaba con ver que el signo del medio es más y listo. Dice, profe, ¿por qué los signos no tienen que cambiar? ¿No tienen que cambiar qué? Cuando es positivo, por qué no cambian? ¿Esa es la pregunta? Sí, la respuesta es la primera, muy bien. ¿Por qué los signos no tenían que cambiar? Los signos no cambian porque todo es positivo, no hay manera de que te dé algo negativo. Sí, esto es positivo, por ende todos los resultados te van a dar positivos. No, profe, le estoy diciendo que la opción es la primera porque los signos no tenían que cambiar, ya que estaba en positivo. Ya, ahí te entendí. Muy bien, que es la primera porque los signos no tenían, ya, muy bien, ¿ya? Listo, ahí sí te entendí. Entonces, listo, la respuesta es la opción A. Sí, con el simple hecho de ver que esto era más y que todos los signos debían ser positivos, ya está. No tenían que perder el tiempo ni siquiera haciendo los cálculos. ¿Estamos? Fácil, ¿no es cierto? Ahora, hay otros productos notables para analizar, ¿sí? Hay un montón de productos notables, de hecho, para analizar. Dentro de todos estos podemos tener, ya vimos el binomio al cubo, podríamos ver el trinomio al cuadrado, ¿sí? Producto común, etcétera, 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 ¿sí? Pero por cuestiones de tiempo, vamos a adelantarnos un poco, ¿sí? A lo que son los casos de factorización como tal, que es algo que les va a salir bastante, ¿ya? Entonces, primero entendamos lo que significa factorizar, ¿ya? Y que ustedes entiendan qué pasa si el enunciado les dicen algo como esto. A ver, ¿qué pasa si el enunciado les dice desarrolle, simplifique, factorice, ¿ya? Todo esto estas palabritas son sinónimos dentro de álgebra, ¿ya? Si a ustedes les dicen desarrollar, ¿sí? Desarrollar, si les dicen simplificar, o netamente les escriben factorizar, que es lo que a nosotros nos va a interesar, pero es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No salió memero el profe, dice. Ya, entonces, si ustedes les dicen desarrollar, simplificar, factorizar, lo que les está diciendo, ¿sí? Esta palabrita que a nosotros nos interesa, y todas las que están arriba que son sinónimos, es que yo quiero escribir los factores de una expresión matemática. Factorizar, desarrollar o simplificar significa los factores, escribir los factores de una expresión matemática.
¿Ya? Entonces, ojo, si a ustedes les van a decir, ¿qué es factorizar? Es escribir los factores y listo. Nada más, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Pero ahora me van a decir, ¿qué son los factores? Los factores son términos matemáticos, ¿sí? Y ustedes ya aprendieron a factorizar en la escuela, ¿sí? Van a decir, pero yo no vi nada de eso en la escuelita. A ver, cuando ustedes les decían, tienen el número 20, factoricen, encuentren los factores de ese número. ¿Qué era factorizar o factorizar ese 20, por ejemplo? Era encontrar términos que escritos en sus factores, es decir, que escritos de cierta manera se multipliquen y me den la expresión original. Por ejemplo, factores de 20 pueden ser el 10 y el 2. ¿Por qué? Porque 10 por 2 me da 20. Entonces 10 y 2 son factores de 20, porque escritos me dan el mismo término. ¿Sí? Da lo mismo que yo ponga 20 o que yo escriba 10 por 2. Es exactamente lo mismo, solo que acá está escrito en sus factores. Acá está escrito ya multiplicados. Pero no existe un solo factor. Pueden existir varios. Por ejemplo, yo acá puedo tener como factores 4 por 5. 4 por 5 me da 20. O puedo tener 1 por 20. 1 por 20 me da 20. También son factores. Si yo puedo tener 1 sobre 40 por 80. También me va a dar 20. Entonces puedo tener un sinnúmero de factores para llegar a escribir la misma expresión. Esto en números. Ahora, si tengo letras, ¿qué pasa? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si ustedes quieren factorizar una letra o un número, por ejemplo, tienen x al cuadrado. Si yo quiero escribirlos en sus factores, significa que yo puedo escribir, en vez de x al cuadrado, ¿qué puedo poner? X por x. ¿Por qué? Porque x por x me da x al cuadrado. ¿Sí? Y pequeña cuña publicitaria. Acá están aplicando sin querer la propiedad de potencias que vimos hace un rato. Dos bases, ¿sí? Multiplicadas que tengan exponentes distintos o iguales, aunque sean la misma base, copio la base y sumo los exponentes. Si se dan cuenta, tengo la misma base. Acá tengo exponentes, bueno, que son iguales, pero lo que hago es copio la base y sumo los exponentes. 1 más 1 me da 2. ¿Sí? Pero bueno. Y ese no es el único factor. Yo por ahí podría escribir distinto. Es decir, en vez de escribir x al cuadrado, podría escribir 1 sobre x por x al cubo. ¿Por qué? Porque 1 sobre x por x al cubo me va a dar x al cuadrado. También son factores de x al cuadrado. ¿Ya? Pequeña cuña publicitaria. Acá también aplican otra propiedad de potencias. Dos bases iguales que se estén dividiendo, se copia la base y se restan los exponentes. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Entendemos lo que es factorizar entonces? Sí, no, no, sí. Ya. Dicho eso, veamos el primer caso de factorización, que es del factor común. ¿Ya? Y es aquí donde viene la parte clave. Si les dice factor común, ¿ya? Factor, ya vimos que factor era simplemente un término matemático, ¿sí? Un número, una letra, lo que sea, eso es un factor. Si les dice común, significa que tienen todos, ¿sí? Factor común, término que tienen todos. Eso es un factor común, ¿ya? Entonces, el factor común es ver si tienen la misma letra, ¿ok? Básicamente, en lo que consiste el factor común, ¿sí? Es ver si tienen la misma letra. Es decir, es un factor común si tienen la misma letra o el mismo número, porque a ver, ojo, acá tenemos letras y números, ¿ya? Entonces vamos a decir que un término o un factor es llamado factor común si tiene la misma letra, y en números, ¿sí?
se le suele decir máximo común divisor, que vamos a ver qué es el máximo común divisor, que es distinto al mínimo común múltiplo, ¿ya? Todos los conceptos de la escuela están acá. Vamos a ver. Dicho esto, una vez que ya sé si tiene un factor común o si es un factor común, yo siempre tomo la letra de menor exponente. Ya es algo que deben tener en cuenta. Siempre voy a tomar, ¿sí? O siempre se toma la letra de menor exponente, ¿sí? La letra de menor exponente. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio que tenemos acá abajo, ¿ya? Tenemos un trinomio, ¿sí? O bueno, un polinomio. ¿Por qué? Porque tenemos un término, dos términos, tres términos. Es un polinomio. Yo quiero factorizar, es decir, quiero ver si se puede escribir en sus factores. ¿Cómo? Viendo si hay un factor común. Ese es el primer caso. ¿Cómo veo si hay un factor común? Me fijo si tienen la misma letra. ¿Ya? Pues a ver, les pregunto. ¿Tienen la misma letra por ahí algunos o no? Por ejemplo, este tiene la letra A. El segundo término también tiene la letra A. Y el tercer término también tiene la letra A. Como todos, ojo, todos tienen la letra A, yo digo que la letra A es factor común, porque todos los términos de esa expresión tienen letra A. Ahora, de todas estas A's que están acá, ¿cuál tomo? ¿La A al cuadrado, la A a la 1 o la A al cubo? ¿Cuál dicen ustedes? ¿A al cuadrado, A a la 1 o A al cubo? A la 1. ¿Por qué a la 1? A la 1. Tienen que estar con el menor exponente. Exacto, porque me dice, se toma la letra de menor exponente, porque esto me dice lo que es un factor común, me dice, ya, todos tienen la misma letra, perfecto, entonces voy a tomar la de menor exponente. Aquí en la expresión, la de menor exponente es A a la 1. Entonces, recuerden que esto es escribir en sus factores, es decir, por ejemplo, el 20 yo lo escribía como 10 por 2, es decir, en vez de escribir 20 yo puedo escribir esto. Entonces, si yo estoy factorizando acá, hago lo mismo, es decir, yo digo que todo esto es igual, ¿sí? Es decir, todo esto es lo mismo y escribo acá sus factores. Es lo mismo que tener que escribo el primer factor que encontré que es la A. Ahora, ojo, me fijo si no hay más letras. Quizá ahí por ahí haya más letras. Por ejemplo, este tiene la B y este tiene la C. Pregunto, ¿la B y la C podrán ser un factor común? No. No, ¿por qué? No, Porque, a porque ver, no se es verdad. Exacto, no se repite, sí. El segundo término tiene la letra B, pero este no y este no. Entonces, ya no es un factor común. Para que sea factor común, deben todos tener eso. Por eso es factor común. Todos deben tener eso. La C igual. Lo tiene este término, pero los otros dos no. Entonces, hablando de letras, ya no hay más. La única es la A. Hablando de números, ¿sí? Acá tengo el 1, acá tengo el 1 y acá tengo el 1. Entonces, como todos tienen el mismo número, ni siquiera me fijo, ¿sí? Porque es el 1. Ojo. Entonces, como ya analicé todas las expresiones y ya encontré todas las letras que tienen en común y todos los números que tienen en común, yo digo que hago lo siguiente. Abro un paréntesis, ¿sí? Escribo mi factor común y abro un paréntesis y voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar desde el primer término. Tomo el primer término que es A al cuadrado y lo divido para el factor común, que el factor común es A. Entonces tomo el primer término, lo divido por el factor común que es A. ¿Cuánto me da la división de A cuadrado sobre A? ¿Cuánto me da eso? Ya, A, muy bien. Sí, por ahí me dicen A. La letra A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque copio la base y resto los exponentes. 2 menos 1 me da 1, entonces me da A a la 1.
Entonces, el resultado de haber tomado el primer término y haberlo dividido por el factor común, ojo, por el factor común, que es A, lo ubico aquí primero en el paréntesis. Y continúo. ¿Qué voy a hacer ahora? Me fijo en el siguiente término. Tengo un signo más acá, por ende voy a poner un signo más acá. ¿Ya? ¿Y qué hago? Tomo este término, tomo el segundo término en este caso, y lo divido por el factor común. Es decir, ahora voy a hacer AB dividido por el factor común, que es A. En este caso, la A con la A se va y me quedó B. ¿Qué hago con este resultado? Lo pongo acá. Entonces, más B. Ya vi este primer término, ya vi el segundo término, me toca el tercero. ¿Qué signo tiene más? Entonces vengo acá y pongo el más. Tomo el tercer término y lo divido otra vez por el factor común. Es decir, voy a tomar A al cubo sobre C y lo voy a dividir para A. ¿Qué me va a quedar? Acá la A, como tiene una arriba y una abajo, copio la A y resto los exponentes. 3 menos 1 me queda A al cuadrado. La C no tiene con quién dividirse porque no hay otra letra C abajo. Entonces simplemente le copio C. Y este resultado lo ubico acá. A cuadrado C. Y listo, ya vi este término y este término. Ya no tengo nada más. ¿Qué hago? Cierro el paréntesis y ¿qué digo? Listo, ya está factorizado. Todos estos términos de acá, escritos en sus factores, es decir, factorizado, es igual a esto. ¿Sí? Y se acabó. Ese es el primer caso, factor común. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya. Veamos el segundo. ¿Sí? Lo que está abajo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos solo a detallar ciertas cositas. El de acá abajo, ¿ya? Empecemos por los números. ¿Por qué? Porque acá ya tengo números distintos de 1. ¿Sí? Acá tengo 9 y tengo 18. ¿Ya? Para los números, nosotros encontramos algo que se llama máximo común divisor. ¿Ya? Voy a escribirlo con otro color acá. El máximo común divisor, en este caso, se obtiene ¿de qué manera? Yo copio todos los números que estén en esa expresión, que es el 9 y el 18. Ya no tengo más números. ¿Sí? Lo que voy a hacer con esos términos es ir descomponiendo, es decir, ir sacando mitad, si es que hay mitad, o tercera, cuarta, quinta, cada uno, hasta que ambos tengan algo en común. Por ejemplo, podré sacar la mitad acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿A alguno de estos dos le puedo sacar la mitad? Dale, muchachos, ¿sí o no? ¿Puedo sacarle la mitad a 9? No, No, ¿por qué? Porque la mitad de 9 me va a dar 4,5, me va a dar algo inexacto, entonces no puedo. ¿Puedo sacarle la mitad de 18? Sí, 18 tiene la mitad de 18 es 9. Puedo sacarle la mitad. Pero pasa lo siguiente, estamos viendo un factor común, estamos buscando un factor común, algo que se repite en todos. En este caso, numéricamente hablando. Para que yo pueda descomponer esto, ese es el truco del máximo común divisor. Ambos términos deben tener lo mismo, es decir, si el 18 tiene mitad, el 19 también debería tener mitad. Si no tiene mitad, no puedo sacar la mitad, porque no tienen los dos al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces yo no puedo decir aquí, saco la mitad. ¿Por qué? Porque 9 no tiene mitad. 18 sí, pero este no. Y para que sí pueda sacarse, ambos deben de tener. ¿Ok? Entonces, no puedo mitad, voy a ver tercera. ¿Puedo sacar la tercera? Sí. Sí, ¿por qué? Porque 9 tiene tercera y 18 tiene tercera. Entonces yo vengo y saco la tercera, porque ambos tienen, si no, no puedo. Tercera de 9, 3. Tercera de 18, 6. ¿No es cierto? Tercera, cuarta es simplemente dividir por ese número, nada más. Es decir, si yo digo tercera de 9 es 9 dividido 3.
Si yo digo tercera de 18, es 18 dividido 3, nada más. ¿Ya? Ahora acá, ¿podré sacar otra vez mitad? No. No, ¿por qué? Porque no tienen los dos. ¿Qué puedo sacar? Puedo sacar otra vez tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Acá ya llegué a obtener la unidad. Sí, es decir, el número 1. ¿Podré sacar acá mitad? No. ¿Por qué? El 2 tiene mitad, eso está bien. Todo en orden, el 2 tiene mitad. Pero el 1 ya no tiene mitad, acá ya llegué a la unidad. La mitad de 1 me va a dar 0,5. Entonces, cuando alguno de los dos términos o la cantidad de términos que ya tengan ya llegue a la unidad, ya se acabó. Ya no puedo sacar más máximo común divisor. Entonces, ¿cuál es el factor común numérico? La multiplicación de estos dos, que en este caso resultó ser 9. Entonces, ojo, todo esto fue para sacar el factor común numérico. Entonces yo digo que esto es igual, factor común numérico, 9. Ahora voy a ver las letras, ¿sí? Me fijo en las letras. Este tiene A y este también tiene A. ¿Cuál tomo? La A de menor exponente, que en este caso es A a la 1. Veo si hay más letras. Este tiene X al cuadrado y este también tiene X. ¿Cuál tomo? La de menor exponente, que en este caso la de menor exponente es X al cuadrado. Ya no tengo más letras, entonces se acabó. El factor común ha sido 9ax cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hago ahora entonces? Agarro y abro un paréntesis y vuelvo a hacer lo mismo. Inicio desde acá. Tomo el primer término. Sí, tomo el primer término, que en este caso es 9a cuadrado x al cuadrado, y divido para mi factor común, que mi factor común es 9a x al cuadrado. 9 con 9 se va, x con x se va, quedándome como resultado A. Vengo y lo ubico acá. Continúo viendo, acá tengo un signo menos, entonces vengo y pongo acá el menos. ¿Qué término tengo ahora? 18ax cubo. Entonces, a ver, tomo 18ax cubo y lo divido para el factor común, que es 9ax al cuadrado. 18 dividido para 9 me va a dar a 2, a con a se va y me queda x. Entonces lo copio acá, menos 2x. Ya no tengo más términos. ¿Qué hago? Cierro el paréntesis y se terminó. ¿Sí? Ese es el truco dentro de factor común. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o Sí. no? ¿Está entendido este caso de factorización? Ya. Entonces, eh, pasemos a un ejercicio. ¿Ya? ¿Quieren intentarlo ustedes solitos? ¿Sí o no? Sí, dicen, ya, a ver, les doy unos, ¿qué será? 3 minutos, 4 minutos, ¿ya? A ver, solitos, intenten este ejercicio. Solitos. Es lo mismo que vimos antes. Aquel que termine puede poner en el chat o prende el micrófono y me dice.
Chicos, mientras están resolviendo el ejercicio, ¿necesitan reforzar biología? Pongan en el chat. Sí. En el chat pongan, si necesitamos reforzar biología para Sí, poder hacer un conteo de cuánta gente necesita. Ya en el chat pongan, si necesitamos reforzar biología. Los que necesitan reforzar biología. Ya una persona. Muchas gracias por poner si necesitamos reforzar biología. 2 personas. 3 personas. 3. Nadie más. Nadie más necesita reforzar biología, chicos. Estefanía 1, Gabriela 2, Ana 3. Ya. Listo. ¿Qué fue, chicos? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? ¿La opción 1 o la opción 2? Ya, muy bien. Por ahí me dicen la respuesta es la A. No sé, ya vamos a ver. Ya. Ya, la A. Vamos a ver. Chicos, ahora quisiera que comenten, por favor, en el chat si necesitan reforzar estadística. Porque de estadística nos falta ver todo lo que es varianza, desviación estándar, rango, desviación media, para datos agrupados, no agrupados, y hacer un par de ejercicios para ya cerrar el tema de estadística de esos temas. Los que necesiten reforzar, eh, por favor pongan, sí, necesitamos reforzar estadística, probabilidad y estadística. Ya, por ahí Sergio 1. Los que necesiten reforzar estadística, por favor, comenten ahí. Sí, necesitamos reforzar estadística. Es para hacer un conteo y según eso focalizar los temas que se les va a dar a prioridad. ¿Sí? Entonces, mientras más comenten ahí, ya. Bueno, mientras van comentando si necesitan o no reforzar estadística, veamos este ejercicio, ¿ya? La respuesta efectivamente es la opción A. Sí, muy bien. A los que dijeron la opción A, la respuesta es la opción A. Ahora, ¿cómo llegamos a la opción A? Bastante sencillo. Simplemente empezamos por los términos. ¿Sí? Es decir, a ver, yo tengo que factorizar esto, voy a empezar por los números. ¿Cómo saco el máximo común divisor? Voy a copiar todos los términos. Es decir, voy a copiar el 55, voy a copiar el 110 y el 220, que son los números que tengo ahí. Y voy a ver si tienen algo en común. Es decir, voy a ver si tienen mitad, tercera o algo que tengan todos al mismo tiempo. ¿Ya? A ver. Mitad tiene el 110, también tiene el 220, pero 55 no tiene mitad. Entonces no voy a poder sacar mitad porque no todos tienen mitad. En este caso, lo que todos tienen es la quinta.
¿Sí? Yo saco acá la quinta. La quinta de 55, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 11. La quinta de 110 me va a dar 22. Comprueben si pueden por ahí. ¿Ya? La quinta de 220 me va a dar 44. Y todos tuvieron quinta. ¿Ya? Ahora, por cómo están ahí, puedo ver que todos tienen la onceava, es decir, todos se pueden dividir para 11. Acá me va a dar 1, acá me va a dar 2 y acá me va a dar 4. Como ya llegué a obtener la unidad, yo ya sé que estos de acá no tienen mitad de estos dos, sí, pero esto ya no te va a tener nada más. Por ende, el máximo común divisor es 5 por 11, que es 55. Entonces, el factor común, en este caso numérico, es 55. Ahora, de las letras me voy a fijar. Este tiene M, este también y este también tiene M. Como todos tienen M, la letra M es factor común. ¿Cuál? La de menor exponente. En este caso sería M al cuadrado. ¿Ya? Sigo viendo si hay más letras. Este tiene N, este también, pero este no tiene la letra N. Entonces la letra N no es factor común porque no está en todo. ¿Sí? X tiene este término, pero el de acá no tiene X. Tiene Y, por ende X no puede ser factor común porque no todos tienen. Y con eso analicé ya todas las letras, por ende todo esto me va a quedar ¿qué? Abro paréntesis y voy a hacer el primer término que sería 55, es más voy a poner con otro color, 55 m cuadrado n cubo x dividido para 55 m cuadrado. ¿Ya? Esto con esto se va y me queda simplemente n al cubo x, ¿sí? Y así voy haciendo con cada uno de estos términos. Agarro el término y divido por el factor común. Agarro el término y divido por el factor común. Quedándome n cubo x más 2 n cubo x cuadrado y menos 4y al cubo. ¿Sí? Y se acabó, siendo la respuesta la opción A. ¿Ya? ¿Estamos todos bien hasta ahí entonces? ¿Dudas, preguntas? Sí, no. Todo claro. ¿Ya? Podemos pasar entonces al siguiente caso de factorización, que es conocido como factor común por agrupación o simplemente factorización por agrupación. ¿Ya? Van a tener factor común por agrupación o simplemente agrupación. ¿Ya? Y acá hay unas pequeñas normas que deben recordar. ¿Ya? Y es que para yo poder realizar la factorización por agrupación, debo tener una cantidad par de términos. Es decir, yo puedo aplicar esta factorización o este caso de factorización, pero debo tener, ojo, siempre debo tener una cantidad par. Ojo, una cantidad par de términos. Siempre. ¿Sí? Si yo estoy tratando de factorizar por agrupación, debo tener una cantidad par de términos. Lo siguiente que yo debo recordar es que siempre voy a tratar de agrupar bueno, como es una cantidad de grupos en grupos pares que tengan algo en común, ¿sí? Es decir, agrupo en grupos pares, ¿sí? Que tengan algo en común, ¿sí? Que por ahí tengan la misma letra o el número tengan algo en común, ¿sí? Que tengan algo en común. ¿Ya? Son las dos condiciones para poder resolver todo esto por factor común por agrupación o agrupación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? en esta primera serie de datos, tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. ¿Sí?
estos 4 datos, ojo, estos 4 datos, es una cantidad de datos par, ¿sí? Entonces, voy a agrupar viendo que tengan algo en común, ¿sí? Por ejemplo, puedo agrupar el primer término con, por ejemplo, el primer término con el segundo término, o puedo agrupar el primer término con el último término, o puedo agrupar el segundo con el último, o el tercero con el primero, de cualquier manera, ¿sí? Puedo agrupar como a mí se me ocurra. Simplemente debo tener en cuenta que lo que voy a agrupar tengan algo en común. Por ejemplo, si yo agrupo el x cuadrado con el ay cuadrado, estará bien. Con el ay, perdón. ¿Estará bien si yo agrupo este primer término con el último? No. No listen, no tiene. No, porque no tienen nada en común. Entonces, no voy a agrupar esos dos. Siempre trato de agrupar buscando que tengan algo en común. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Se me ocurre que voy a agruparles, por ejemplo, el primero, ¿sí? Que es x al cuadrado, con el segundo que es xy. ¿Sí? Voy a agrupar esos dos. ¿Ya? Agrupo estos dos, por eso les pongo un paréntesis. Después, siempre voy a copiar el signo más. ¿Ya? Siempre voy a copiar el signo más. Ya luego van a ver por qué hago esto. ¿Sí? Y agrupo los otros dos, que en este caso los otros dos vienen a ser AX, por ejemplo, con AY. ¿Sí? Es decir, agrupé este término de aquí, bueno, agrupé los dos primeros y agrupé los dos últimos. ¿Ya? Y en el medio siempre pongo el signo más, siempre. ¿Ya? En otro caso veremos cuándo pongo el signo menos, pero de momento siempre el más. Y ahora, una vez que ya agrupé, ¿sí? Que ya tengo agrupado, voy a sacar factor común, ¿sí? El caso anterior que vimos de factorización, de cada uno de los paréntesis. Es decir, voy a sacar factor común de acá y voy a sacar factor común de acá. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, si yo saco factor común, empiezo en este paréntesis. ¿Cuál será el factor común en este paréntesis? Paréntesis X más Y. Cierra paréntesis. Exacto, sí. Entonces yo vengo acá directamente, factor común X, ¿qué hago? Tomo este primer término, lo divido por el factor común, me va a quedar X. Más, tomo el siguiente término que es XY, lo divido para esto, me va a quedar Y. Y cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Qué hice? Simplemente saqué el factor común de acá. Factoricé esto con su factor común. Hago lo mismo acá, voy a sacar factor común, me va a quedar más factor común A y en el paréntesis me va a quedar X más Y. ¿Sí? Haciendo todo el procedimiento, ya saben ustedes, haciendo factor común. Entonces, me van a decir, ya, pero ¿y cómo sé que agrupé bien? ¿Qué tal si no era de agrupar este con este y era de agrupar este con el de acá y este con el de acá? Si después de que ya agruparon, de que sacaron factor común en cada uno de los paréntesis, a ustedes les llega a quedar el mismo paréntesis de ambos lados, si de este grupo me quedó X más Y y acá también me quedó X más Y, significa que el ejercicio está bien hecho. Si ustedes les llegó a dar que tienen el mismo paréntesis, puede que tengan en distinto orden, por ejemplo acá Y más X, pero sean los mismos términos con los mismos signos, entonces significa que agruparon bien y que está bien hecho el ejercicio. Aún no se termina, pero está bien hecho. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el resultado? ¿O a qué es igual esto? Porque yo estoy factorizando, es decir, yo quiero escribir esto de acá en sus factores. ¿Cuáles van a ser los factores? Van a ser los términos que están acá afuera, ¿sí? Por ejemplo, el X y el más A en un paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, me va a quedar X más A en un paréntesis, que era lo que estaba afuera, y esto multiplicado por otro paréntesis, que va a ser el paréntesis que me quedó igual, es decir, el X más Y. ¿Sí? Este paréntesis viene a ser de lo que está ahí en azul, y este paréntesis viene a ser de lo que se comprobó que estaba bien. Y con eso ya está. Se factorizó esta expresión.
O simplemente acá pueden sacar factor común. El factor común acá es ambos tienen x más y, abren paréntesis, x más a. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Eso es por agrupación. ¿Ya? Ahora, veamos el ejemplo de abajo. Lo mismo, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 términos, una cantidad par de términos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Agrupar. ¿Ya? Entonces voy a agrupar. Vengo acá y digo, a ver, se me ocurre, por ejemplo, agrupar el 4am al cubo, ¿sí? Menos el m al cuadrado. Voy a poner el signo más, porque siempre pongo el signo más, y luego voy a agrupar, ¿sí? El menos 12amn más el 3n. Sí, es decir, agrupé el primer término con el tercer término y el segundo término con el último término. ¿Ya? ¿Qué hago una vez que agrupé? Saco factor común. ¿Ya? Y es más, voy a hacer acá aparte del factor común. El del primero no, el del primero me va a quedar factor común. Este tiene el número 4 y este ya tiene 1. Por ende, no puedo sacar nada, ni mitad, ni nada, porque este ya tiene el 1. Entonces, simplemente me fijo en las letras. Del factor común va a ser m al cuadrado, quedándome en el un paréntesis. Entonces, 4am y m cuadrado dividido por m cuadrado me da 1. ¿Sí? Simplemente es el factor común de esto. El factor común de acá lo voy a hacer un poquito aparte, ¿sí? Simplemente para detallar algo. Yo tengo menos 12amn más 3n. El factor común va a ser que n, porque ambos tienen n, y de los números yo puedo hacer lo que hacíamos antes. Copio los números y veo que todos tengan lo mismo. En este caso tienen la tercera. Tercera 4, tercera 1. Ya no hay nada más, ¿no es cierto? Entonces, sé que el factor común numérico va a ser 3n. ¿Ya? Pero, ojo con esto, pero, si se dan cuenta, en este paréntesis, y aquí viene algo que les va a servir muchísimo para lo que viene adelante, yo puedo sacar el signo menos de acá, ¿sí? Hagan de cuenta, es este paréntesis lo que está escrito acá. Yo puedo sacar el signo menos y decir que el factor común es menos 3n. ¿Por qué puedo sacar un signo menos? Porque este tiene menos. ¿Sí? Es una regla matemática. Si alguno de los dos términos tiene el signo menos, yo puedo sacar un signo menos. ¿Puedo? O si no, puedo dejarlo ahí, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué voy a sacar el signo menos. Si yo saco el signo menos, abro paréntesis, ¿y qué voy a tener? Tomo el primer término, que es menos 12amn dividido para menos 3n, que es el factor común. ¿Cuánto me va a dar? Me va a quedar 4am. Ahora voy a hacer 3n, que es el siguiente término, dividido para el factor común, que es menos 3n, que me va a dar 1, positivo. Perdón, negativo. ¿Sí? Entonces, el resultado de haber sacado el signo menos, acá me va a quedar menos 3n, y adentro me va a quedar 4am menos 1. El resultado de haber sacado un signo menos hace que mis paréntesis sean iguales. Si yo no sacaba el signo menos, ojo, si yo no sacaba el signo menos y lo dejaba así positivo, me iba a quedar más 3n y adentro me iba a quedar menos 4am, ¿sí? Más 1. Que a ver, si yo ahí me fijo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá este es positivo y acá este está negativo. Este es negativo y acá está positivo. Entonces, si ustedes llegaron a eso y dicen, oh, pero no me dio lo mismo, ¿qué significa? Significa que debían sacar un signo menos de este dato agrupado. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si no les llega, si les da lo mismo, pero con signos distintos, significa que en alguno de los datos agrupados había un signo menos y debían sacar ese signo menos como factor común. Nada más. ¿Ya? Entonces, dicho eso, acá me va a quedar menos 3n, 4am, menos 1.
¿sí? Como los paréntesis me dio iguales, ¿qué pasa? Como los paréntesis son lo mismo, ¿sí? Vemos que son lo mismo, tengo lo mismo y lo mismo. Entonces digo que todo esto factorizado ha sido igual a ¿qué? En un paréntesis, lo que estaba fuera de los paréntesis de ahí abajo, quedándome m cuadrado menos 3n. Y en otro paréntesis, lo que ambos tenían iguales. Y se acabó. Quedó factorizado. ¿Ya?